Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y hoy les saludamos con gusto Marbella Jiménez Medina y José Alfredo Irineo Mijango. Sean bienvenidos a esta edición de Reacción Universitaria. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la ciencia de lo pequeño en la vida cotidiana, y para esto hemos invitado a la doctora Fabiola del Carmen Gómez Torres. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, maestros y maestras? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Pues bien, estamos hablando entonces de nanociencia, doctora, y queremos saber esta nanociencia que hoy se utilizan muchos términos con nanomateriales y demás. ¿De dónde parte? ¿Dónde comienza, digámoslo así, la historia de la nanociencia? Bueno, como tal, el primer científico que comienza a utilizar, no el término, pero sí menciona desde dónde él comienza con su idea de que se puede hacer una manipulación de los átomos, fue en 1959, el científico Richard Feynman, en una plática en el Instituto de Caltech, Pasadena, en 1959, hacen ellos una reunión, porque él era físico, una reunión de la Asociación Estadounidense de Física, y él comienza en su discurso a mencionar de que él considera que puede existir la manipulación de los materiales desde la red atómica y molecular. En ese momento aún no existía la tecnología para que pudiéramos ver justamente los átomos y manipular la materia como tal en ese rango que es el rango nanométrico. La definición como tal de nanociencia viene de que es la investigación de la materia en el tamaño nanométrico, que va desde los 1 a los 100 nanómetros. Para tener más o menos una idea, un nanómetro es como si pudiéramos dividir 1.000.000 de veces 1 milímetro. Entonces, ese es el rango de un nanómetro. Obviamente nuestros ojos como tal no lo pueden ver. Tienen que utilizarse equipos para poder verse esa dimensión como tal. Sí, ya que precisamente estamos entrando en la parte de tamaño, yo estaba imaginando la parte en que puede ser visual para nosotros, y si nosotros hablamos, por ejemplo, de metros, pues si vamos a medir un terreno o un cuarto, pues es fácil para nosotros verlo, sí, dimensionarlo. Y bueno, si hablamos incluso de centímetros, de milímetros, todavía en nuestras cintas de medir, vemos ahí todavía los milímetros. La parte microscópica, digámoslo así, que está en micrómetros, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Entonces, cuando yo veo al microscopio y esa parte de la dimensión que estoy viendo ahí, estoy hablando en micrómetros. Cuando paso ya todavía de micrómetros, es donde entro ya a unas partículas más pequeñas, y estamos hablando de nanómetros, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ok, entonces, ¿cómo manipular desde ahí? Porque, pues como decíamos bien, si nos vamos a lo macro otra vez y mover cosas, arreglar, formar materiales en la parte de milímetros y demás, sobre todo metales. Pero ¿cómo ir más allá? ¿Qué necesitamos para poder decir que estoy trabajando a nivel nanómetro? Bueno, cuando nosotros tenemos el material a la hora de hacer la síntesis, ya uno tiene que tener un conocimiento previo. Por ejemplo, el material que yo manejé cuando estaba en posgrado fue el óxido de zinc. El óxido de zinc es muy común, lo usan para las pomadas para los bebés, para que no se rocen. Igual lo usamos en las cremas, en algunos bloqueadores solares. Entonces, la diferencia es que el material es el mismo, solo que a la hora de hacer su fabricación hay que considerar ciertos procesos para que la partícula que lo está formando sea más pequeña. Entonces, ese mismo óxido de zinc que se ocupa para un bloqueador se puede utilizar para aprovechar otras propiedades que el mismo material tiene, pero cuando la partícula es mucho más pequeña. Hay diferentes formas de síntesis, ya sea que lo obtenga a partir de que va a hacer la síntesis con partículas elementales, hasta unirlas y obtenerlas, o cuando tienen, por ejemplo, materiales más grandes y los hacen más pequeños. De acuerdo a la historia, se supone que hay materiales
que ya utilizaban, que ya aparecían con nanopartículas. Según los arqueólogos, encontraron en el siglo IV unas copas que le llaman las copas de Licurgo. Esas copas tienen nanopartículas de oro y de plata. En ese tiempo, lógicamente, me imagino que la forma de obtenerla era quizás por molienda, y no tenían ni idea de que estaban manejando nanopartículas, ¿no? Me imagino que lo único que hacían era, bueno, de acuerdo a la fineza del polvo, podemos hacer la copa y le da la característica de que recibe la luz en ciertos ángulos y a veces se ve verde y a veces se ve roja. Igual la historia menciona de nanotubos de carbono que ya los usaban en unas, eran las espadas de Damasco que le llaman. Entonces ellos en ese tiempo pues no tenían cómo ver lo que estaban haciendo. Sin embargo, la característica de ese material es que es flexible, pero sigue siendo duro. Entonces, respondiendo a su pregunta, pues va en función de cómo hagamos la síntesis, porque se pueden utilizar nanopartículas, se obtienen en polvo, en películas, en pastas, se mezclan también con la tela. En la actualidad se utilizan también en cosméticos y en la medicina, hasta para hacer, por ejemplo, filtraciones en áreas contaminadas también se utilizan nanopartículas. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando de... Me voy a ir a la tabla periódica para que todos más o menos nos ubiquemos. Tenemos ahí los elementos de la tabla periódica y con eso nosotros podemos constatar de todos los materiales que en el lugar donde estamos y podemos identificar rápidamente quizá al cobre y podemos identificar muchos metales con los cuales nosotros, el aluminio, con los que... eso no está trabajado, digamos, si nosotros vemos una barra de aluminio, sí, no está trabajado a nivel nanométrico. Cuando ya se llega a esos tamaños, ¿quiere decir que entonces encontramos otra aplicación a los mismos materiales? Sí, es correcto, porque el material responde con otras propiedades físicas, químicas y biológicas cuando su partícula es más pequeña. Nosotros podemos ver que tenemos la partícula cuando ya hacemos evaluaciones, como cuando vamos nosotros a los análisis clínicos y nos ven de si tenemos colesterol, triglicéridos. Entonces al material se le hacen evaluaciones, difracción de rayos X, espectroscopía de BIS, la microscopía electrónica. La microscopía electrónica se comienza en 1979 aproximadamente, porque Feynman había mencionado en 1959 que se podía manipular los átomos, pero no es hasta 1971 cuando Taniguchi comienza en sus materiales semiconductores, materiales que él estaba haciendo, a utilizar el término de nanotecnología. Entonces pasaron casi 20 años para que pudiera verse lo que Feynman había mencionado que se podía realizar. Okay. Básicamente teníamos ya el uso de algunos materiales y la manipulación en tamaño nano, pero de alguna manera no se conocía con ese nombre, no le otorgábamos todavía esa nomenclatura, digámoslo así, pero ya se tenían algunos registros de beneficios, digámoslo de alguna manera, de trabajar con esos tamaños de partícula. Sí, así es. Sí, ya cuando se logra obtener que crean el microscopio de túnel, que lo que hace es que con un haz de electrones, haga de cuenta como si tenga una pelota de tenis y la está aventando a la pared y hasta que logra en una de esas hacer un espacio y poder pasar por ahí, es donde se puede ver cuál es la dimensión de la materia que estamos utilizando. Se necesita de microscopio electrónico de barrido para poder ver que justamente estás obteniendo una nanoestructura. Las nanoestructuras existen esferas, cables, flores. Entonces cuando ya analizamos el material, que puede ser, como le menciono, en polvo, en película, cuando ya los analizamos y los vemos en el microscopio y vemos que justamente obtuvimos una nanoestructura entre 1 y 100 nanómetros, ya estamos hablando de que la materia que
sintetizamos o que fabricamos es nanométrica. Ok. Y, por ejemplo, usted estaba mencionando ya de un proyecto que estaba realizando. ¿Nosotros cómo podríamos llegar a trabajar con un nanomaterial? ¿Qué equipos necesitamos o qué materiales necesitamos como para poder llevarlo a ese tamaño? Bueno, como le mencionaba, hay muchos tipos de síntesis. Están desde las síntesis más sencillas, que les llaman las síntesis verdes, síntesis hidrotermales. Si vamos por una síntesis muy sencilla, pudiéramos utilizar síntesis acuosas, que son con soluciones, y lo que requerimos son equipos como un reactor hidrotermal, materiales como un matraz. Entonces, por decirlo más sencillo, ¿no? Sí, exactamente. En un matraz podemos colocar síntesis con alcohol, precursores de lo que usted vaya a usar, por decir óxido de zinc, ¿no? Sí. Entonces hace las mezclas, y si quiere obtener polvo de eso, pues tendría que secarlo en el horno, lavarlo, secarlo, hasta obtener un polvo. Entonces hay muchas personas que se dedican los investigadores, tienen sus artículos publicados, hay trabajos de tesis. Entonces, si quiere obtener una nanopartícula en específico, sí, tendría que seguir ese camino que ellos esa metodología seguido, ¿no? Esa metodología, ¿no? Eso es lo más sencillo. También hay equipos que requieren de temperaturas controladas, trabajar al vacío. Son equipos que por lo general están en los centros de investigación, como los que son hornos, o que utilizan hasta cuestiones de láseres para generar, por ejemplo, si quiero obtener capas, las nanopartículas en capas o películas, como le llaman. Y hay equipos que van casi que colocando molécula a molécula para que obtenga ese arreglo o esa película. Las formas de síntesis son variadas, ¿no? Desde lo más sencillo, en solo una solución acuosa o en polvo, porque también puede, por ejemplo, por mecanosíntesis, que lo que hacen es que tienen un molino y colocan en un vial con unas esferitas todo ese material en polvo, y literal hacen una agitación muy fuerte y entonces obtienen un polvo. Entonces las formas de síntesis son muy variadas, desde lo económico hasta lo muy sofisticado, ¿no? Sí, claro. Muy bien, qué interesante se está poniendo este tema, doctora, porque estamos trabajando, o estamos prácticamente informándonos de este trabajo que se hace con nanopartículas, pero vamos a hacer una pausa, porque regresando de la pausa queremos que nos platique de los beneficios y de los usos, las aplicaciones que tiene el trabajar con nanopartículas en la ciencia y a lo mejor hasta en la vida cotidiana, ¿no? ¿Lo vemos? Ok, regresamos, hacemos una pausa, estamos en Reacción Universitaria. Recuerda que estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Regresamos, estamos aquí con la doctora Fabiola hablando acerca de la nanociencia, y bueno, para quienes no se familiarizan con el término nano, pues nos estamos refiriendo a algo pequeño o muy pequeño, y vamos a ver precisamente cómo esto ha ayudado en muchas áreas de la ciencia, y pues de eso nos va a seguir hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a... Por ejemplo, cuando hablamos de nanociencia, pareciera que lo que estamos hablando es algo que no podemos manipular. Pero un ejemplo práctico es cuando obtenemos un recubrimiento. En la actualidad en México hay varias empresas, sobre todo en el área de cosméticos, recubrimientos, pinturas. En el área de la salud también se están aplicando lo que es justamente las nanopartículas, o esa ciencia de lo pequeño, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico sería cuando se obtiene, se compran las pinturas
que yo creo que ya las has visto en marcas comerciales, que nos dicen que son antibacteriales, antivirales. Ese tipo de pinturas ya tienen materiales ahí, nanopartículas. Obviamente ellos no los dicen, ¿no? Pero para que pueda tener ese efecto de antiviral, tiene que tener nanopartículas que degraden justamente todo tipo de bacterias o de virus que ellos están diciendo que su pintura es antiviral. Eso es lo que actualmente, digamos, es más comercial, ¿no? Y en cuanto a la parte de cosméticos, en los bloqueadores solares, de igual manera, hay algunos que son como más, los aplicamos y enseguida ya pareciera que no traemos nada. Justamente lo que hacen esas empresas que manejan cosméticos es hacer que el material o la molécula sea más pequeño o en ese tamaño nanométrico para que pueda tener una mejor función en la piel. Y Gracias, maestra. Tenemos aplicación también, estaba leyendo en los textiles. Sí. Sí, y me llama la atención que a través del uso de nanopartículas pueda una prenda incluso cambiar de color, ¿no? Sí. ¿Cómo se logra eso? Ahí lo que hacen es que, por ejemplo, el material lo exponen, si ya está el material hecho, lo que hacen es que a la tela la van a aplicar como un recubrimiento y entonces se entiende que en las fibras de la tela se va a adherir la nanopartícula. Hay, por ejemplo, en el súper las camisetas que son antiolor, ¿no? Que uno, aunque sude, sí, no van a oler mal. Esos tipos de telas ya fueron expuestas a justamente las nanopartículas para que tengan ese efecto, ¿no? Sí, e incluso también estaba leyendo que antimanchas, por ejemplo, de las prendas, ¿sí? Que comúnmente vamos a poner, si nosotros vamos a una comida y toca mole, ¿verdad? Y tiene uno, no tenga el cuidado, pero si trae su prenda que es antimancha, fácilmente, digámoslo de esta manera, se puede eliminar la mancha. Sí, ahí lo que muy seguramente están utilizando es que el material repela el agua, ¿no? Para que cuando caiga la mancha no se adhiera, sino que ya la fibra lo que haga es que con esa capa que tengan de nanopartículas, lo que haga es que sea fácil que pueda uno desprender esa mancha. Muy bien. Muy bien, doctora. Hace unos meses me relacionaba yo con el término nanotecnología en las cuestiones de salud. ¿Cómo el aplicar la nanotecnología ha beneficiado en ese campo? Bueno, la nanotecnología es ya la aplicación de lo que ya se estudia en la nanociencia. En la aplicación de la salud hay muchísimo, se habla mucho sobre todo del cáncer. Lo que hacen es que la nanopartícula como tal puede servirte para que el medicamento llegue justamente al órgano que necesitan rehabilitar o que necesitan mejorar. Lo que hacen es que hay dos formas, ¿no? Una es que la nanopartícula llegue de forma guiada, es decir, haga de cuenta que, como le decía, ¿no? La nanopartícula tiene a lo mejor un tamaño específico de 50 nanómetros. Resulta que cuando la persona está enferma, las venas que pasan justamente donde está el órgano enfermo, tienen cierto tamaño. Entonces lo que hacen es que la nanopartícula va a tener el tamaño de esa porosidad o de ese tamaño de la vena, y cuando pasa justamente en donde está el órgano enfermo es donde la nanopartícula que ya lleva el medicamento va a entrar y va a trabajar sobre el órgano que esté enfermo. Esa es una de las aplicaciones que en medicina hasta ahora le han dado, y hay muchísimas más, ¿no? Así es. De hecho, recuerdo que me hicieron una cirugía en donde se utilizó nanotecnología, en lo que antes tenían que hacer un corte muy grande, ahora hicieron 2 pequeñas incisiones, ¿no? Y de repente te preguntas, bueno, ¿cómo hay algo tan pequeño que pueda realizar ese trabajo, no? Sí, es justamente el avance de eso, como le comentaba el maestro, cuando comienzan con esta intención de manipular los átomos y las moléculas, pues no tenían ni siquiera el cómo poder ver que la nanopartícula o que el átomo como tal estaba siendo manipulado.
Entonces, con el avance de la tecnología, pues ya podemos hacer, pueden hacer, justamente la manipulación de la materia y sobre todo tener las herramientas, porque puedes tener a lo mejor como en el siglo IV, ¿no? Tener tu copa y que cambie de colores, pero no sabes ni por qué, ¿no? Sí. Claro. Doctora, estos ejemplos que está poniendo ya lo estamos viendo hoy en día en los diferentes campos que estamos mencionando, en las diferentes áreas. ¿Cuál es el futuro, digámoslo así, de la nanotecnología? ¿Hacia dónde va? Bueno, se considera que todo lo que vamos a integrar en nuestra vida, si no al 100%, en la mayoría, va a ser con esas usos o aplicaciones de la nanotecnología. Por ejemplo, en el caso de la generación de energía, que es lo que más siempre da un hito hacia lo que es el avance de la sociedad. En la actualidad hay investigadores que están obteniendo energía del mar y lo que hacen es que justamente con esferas que dentro tienen materiales que reaccionan a ese movimiento del mar, están generando energía. Entonces yo creería que si tenemos una buena intención, aunque a veces hay cuestiones que quienes toman decisiones están pensando en otra cosa, pero lo ideal sería que se tomara justamente la ciencia para aplicarla en beneficio de la sociedad. Entonces, si ya existe los estudios y los hallazgos y los descubrimientos, la idea es de que vaya justamente hacia allá, ¿no? Cuestiones de salud mejor aprovechadas, la energía, ya de igual manera la contaminación, ya hay materiales que se obtienen que tienen nanopartículas que se utilizan para degradar contaminantes en el agua, en el aire y en el suelo. Muy bien. Y pensando en una parte que pudiera ser limitada para la nanociencia o nanotecnología, ¿qué cuestiones adversas puede tener? Bueno, pues como es una nanopartícula, al ser nanopartículas, así como también tienen características diferentes a un material más grande, pues también se transfieren en el agua, en el aire y en el suelo de una manera menos controlable. Lo mismo en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, esas son situaciones que todavía se están analizando y que esa pudiera ser la situación adversa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay nanopartículas que si a lo mejor se van en el agua, se degradan en el agua, no hay problema, pero si no se degrada y se transforma en otra cosa y los animales, la fauna que está ahí la consume, pues al final de cuentas quienes viven la situación adversa vamos a ser nosotros, que somos quienes consumimos alimento del agua o que respiramos justamente el aire del ambiente, ¿no? Sí, sobre todo a ese tamaño que estamos hablando de partículas. Sí. Resulta, si hoy hablamos, por ejemplo, y usted estaba tocando un tema que tiene que ver con la contaminación del ambiente, hoy ya genera un gran problema los microplásticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, y estamos hablando de un tamaño... Sí, micro, sí, que no estamos llegando al nano. Ya genera un problema porque dice, ahora, ¿cómo lo manipulo? ¿Sí? Ya está presente en aguas, está presente en suelo, está presente en los seres humanos, y entonces podría suceder algo, a una dimensión todavía mayor, si estamos hablando de ese tamaño de partícula, y vienen las cuestiones adversas, quizás que tendremos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como toda tecnología que básicamente tenemos, todo inicio a veces se comercializa y posteriormente vemos qué destino le vamos a dar, ¿no? Sí, por ejemplo, en el área de la salud y en el área de los cosméticos, sí tienen que pasar por ciertas regulaciones, que son las que tienen contacto con nuestra piel y con nuestro cuerpo, ¿no? No todas las nanopartículas son aptas para ser justamente utilizadas en cuestiones de salud y de belleza, ¿no? De cosméticos.
Muy bien, hay mucho campo que se puede trabajar, ¿verdad, maestra? Así es, y bueno, recientemente algunas de las instituciones ofrecen esta carrera de nanotecnología, ¿no? Pero muchos chicos no saben por qué tan interesante podría ser estudiar esta carrera, pero vemos que puede tener, o más bien tiene grandes beneficios en muchos campos de la ciencia. Muy bien, pues estamos atendiendo esta solicitud que nos hicieron de este tema, que está muy importante, que tiene una gran importancia hoy en día. Ya los estamos utilizando, decía la doctora, estamos utilizando materiales que ya llevan partículas de ese tamaño, de nanopartículas, y que están ofreciéndose a través de la publicidad como grandes beneficios en los cosméticos, en la medicina, y pues vienen todavía muchos más materiales que se puedan fabricar con estas nanopartículas, y pues vendrán todavía más beneficios para la sociedad, pero también nos decía la doctora, hay que tener mucho cuidado en su manipulación. Agradecemos a la doctora Fabiola por habernos explicado este tema tan interesante, y pues de igual manera agradecemos a todos aquellos que nos han sintonizado el día de hoy. Recuerden, estamos en el 102.5 de FM, y bueno, en su programa Reacción Universitaria, enseñando, aprendiendo e innovando con química. Muchísimas gracias. Sintonía UTAP 102.5 FM.